¿Qué tal mi gente hermosa? Bienvenidos a un nuevo video de noticias sobre sus actores turcos favoritos y sus series turcas. Y vamos a dejarnos de rodeo y de inmediato comencemos. Mi gente, Azalca ya sorprende con su extrema delgadez en concierto de Edis. Déjenme yo ponerlos en contexto de todo esto. Señores, como pueden ver, estamos hoy en un escenario muy diferente, pero nada, hay que cambiar, de eso trata la vida, ¿no? No podemos estar en el mismo círculo todo el tiempo. Pero déjenme comenzar con la noticia. Vamos a hablar de la actriz que conocimos desde jovencita y que desde entonces nunca ha dejado de estar en la boca de todos. Sí, mi gente, estamos hablando de Hazal Kaya, la estrella de Ash Aymenu. Diadine Feriha se volvió tendencia, pero esta vez no por un nuevo proyecto, sino por un aspecto físico, señores. Bueno, resulta que Hazal, a quienes vimos brillar recientemente en la serie digital Surgut y que antes estaba en Pera Palasta Geset Yarisi, ha estado en boca de todos en estos últimos meses por el cambio radical de su imagen. Primero nos sorprendió tiñéndose el pelo rubio, que generó tanto críticas como aplausos, y después empezó a llamar la atención por su evidente pérdida de peso. Sabemos que hace un tiempo se metió de lleno en el gimnasio y dieta y ya se le ha notado más delgada, pero lo que vimos hace unas horas dejó a todos con la boca abierta. En el concierto de Edis, Hazal fue captada por las cámaras y su delgadez encendió las redes. Muchos fans se quedaron impactados y no dudaron en comentar cosas como "esto ya es demasiado" o "Hazal no había necesidad de llegar a esto". Y claro, no podemos olvidar que detrás de la actriz siempre hay más que look o números en la balanza. Hazal lleva años construyendo una carrera sólida, siendo mamá de dos preciosuras, Friket Ali y Sureya Leila, y compartiendo una relación estable y llena de amor con Ali Atay desde su boda en el 2019. Una familia que siempre nos ha robado suspiro en redes sociales, pero lo cierto es que hoy el tema no son sus logros profesionales ni su vida familiar, sino ese look tan comentado que dejó a todos en shock, literal. Vean la foto y déjenme sus opiniones por ahí debajo en los comentarios. Pero bueno, bebé, vamos a cambiar de noticia, señores. Kerem Bürsin se reencuentra con su hija de ficción, Maya Bashol, pero su look causa polémica. Ustedes saben que siempre hay algo. ¿Se recuerdan de Essential Me, esa comedia romántica que explotó en el 2020 con Kerem Bürsin y Hande Erçel? Pues resulta que años después la historia vuelve a dar de qué hablar. Pero no por ellos. Bueno, no solamente, sino por la pequeña Maya Bashol, la actriz que interpretó a Kiraz, la hija de Serkan y Eda. Ahora Maya tiene 10 años y se reencontró con Kerem Bürsin. El detalle que no solo fue un momento tierno lo que llamó la atención, sino el outfit de la niña, con un trench coat que muchos en redes calificaron de demasiado adulto. Maya volvió a ser tema de conversación nuevamente. En X no faltaron los comentarios de "hermosa pero parece mayor de lo que es", "ya la visten como una influencer de 25" o "dejen que disfrute su niñez". Claro, también hubo quienes defendieron el estilo diciendo que estaba preciosa y con mucho carisma. Y hablando de nostalgia, este reencuentro también revivió el recuerdo del boom que fue Essential Me. Recordemos que no solo arrasó en Turquía, sino que también conquistó el público internacional gracias a la química de Kerem y Hande Erçel, que fue brutal. Y tanto en la pantalla esa química, pero también en la vida real. Su romance fuera de cámara fue uno de los más sonados hasta que en el 2022 terminó, lamentablemente, dejando a muchos fans con el corazón roto. Pero esperen que la cosa no termina aquí, señores. Viene la segunda bomba. Recientemente una cuenta de Instagram llamada, bueno, yo les voy a dejar el nombre por aquí. Usó inteligencia artificial para recrear a Kerem Bürsin y Hande Erçel juntos en Milan Fashion Week. El resultado, fotos que parecían reales. Señores, la inteligencia artificial va a acabar con todos. Donde el dúo lucía espectacular, señores, y claro, los fans de Hanker no tardaron en suspirar: "ay, si todo hubiera sido diferente", así decían. Mientras tanto, Kerem como Hande han pasado por relaciones que tampoco terminaron bien. Él con Melissa Sabancita Pan,
con reconciliaciones, peleas incluidas, y Hande con Hakan Sabansi, una relación que parecía indestructible hasta que todo se derrumbó. Lo cierto es que aunque la vida los separó, el recuerdo de ese amor sigue vivo en los fans. Y cada reencuentro, ya sea real o virtual con IA, solo confirma que Hanker, que es el nombre del fandom, es historia del pop turco. Pero bueno, ya, vamos a cambiar de noticia. Vamos con otra creación de la IA, señores, porque no fueron solamente Hande y Keren. Serenay Sarikaya y Chagatai Ulusoy reviven con IA. Su química sigue intacta, señores. Si hablamos de parejas que marcaron una época en la tele turca, imposible no mencionar, señores, a Serenay Sarikaya y Chagatai Ulusoy. Esta dupla nos regaló la inolvidable serie llamada Medcezir en el 2013. Todavía sigue dando de qué hablar. Y ahora es gracias a la inteligencia artificial. Usuarios de otra red social, que les voy a dejar el nombre por aquí, decidieron juntar a Serenay Sarikaya y Chagatai Ulusoy en una foto creada con la inteligencia artificial y el resultado fue tan realista, señores, que parecían sacadas ayer mismo. Yo me quedé en shock. Obviamente los fans enloquecieron y las redes se llenaron de nostalgia una vez más. Comentarios como pasen los años que pasen, su química es única, o lo queremos ver junto en otra serie. Y es que cómo olvidarlos, en Medcezir, Serenay, que interpretaba a Mira, y Chagatai, a Yaman, lograron una conexión tan fuerte que no solo dominaban la pantalla, sino también los titulares. Mientras la serie arrasaba en audiencia, los rumores de romance en la vida real crecían cada vez más, y aunque nunca hicieron oficial su relación, las fotos juntos, los momentos fuera de set y las miradas cómplices hablaron por sí solas. La relación duró hasta el 2015, cuando cada uno tomó su propio camino. Lo curioso es que no hubo escándalo ni declaraciones fuertes tras la ruptura. Todo terminó en silencio. Pero los fans nunca olvidaron esta pareja que definió una generación. Ahora, con estas imágenes creadas por IA, todos volvimos a preguntarnos lo mismo. ¿Se imaginan verlos otra vez en un mismo proyecto? Pero bueno, ya cambiamos de noticia, mi gente, y confirmado, la nueva serie El Mar Negro, Tashat Budeniz, ya tiene fecha de estreno. Atención, fanáticos de los dramas turcos, porque TRT1 ya tiene listo uno de sus proyectos más ambiciosos de la temporada, y es la serie Tashat Budeniz, protagonizada por nada más y nada menos que Ulaş Tunastepet y Deniz Baysal, no sé. Ustedes saben, ya saben que estas expectativas están por las nubes. Bueno, después de semanas de rumores sobre su lanzamiento, la periodista Birsen Altuntaş soltó la bomba. El primer capítulo se emitirá este viernes 10 de octubre por la pantalla de TRT1. Pero ojo que la cosa no será fácil. La serie llega a competir con una de las noches más duras de la televisión turca. Los viernes sus rivales serán nada más y nada menos que, adivinen, adivinador. Señores, soltá dando fuerte aquí. Yo creo que yo voy a tener que cambiar. Pero bueno, la serie Sorbete de Arándanos, Arka Sosaklar y Ash Begoshiashi. Una batalla de rating que promete sacar chispa, Bueno, les dije que tuvimos que cambiar de escenario. Bueno, la trama, como les dije, está ambientada en el Mar Negro. Se lo he dicho anteriormente en videos anteriores, pero por si no lo saben, aquí les repito nuevamente. Y promete, ya ustedes saben, emociones intensas, paisajes espectaculares y ese toque dramático que tanto engancha en el público. Pero bueno, lo que muchos se preguntan, ¿será Tashat Budeniz la gran vencedora de los viernes? Muy pronto lo sabremos. Ya saben, su estreno es el 10 de octubre, viernes por TRT1, para que anoten esa fechita en su calendario. Y bueno, bebés, hasta aquí yo voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. Como de costumbre, sin antes despedirme, invitarlo a que se suscriban, le den manita arriba, me sigan en mis redes sociales, compartan el video y activen la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todos los nuevos videos. Nada, yo voy a despedir y los quiero muchísimo. Bye bye. Hasta la próxima.